Las dietas para los niños, para los más pequeños, se sabe bien, es decir, las mamás, los papás están informados, tienen opciones, tienen alternativas dentro de esos conocimientos. En esto vamos a tratar de llevar adelante el próximo diálogo que vamos a tener, que es con la licenciada Sandra Noela Blasi, licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, jefa del área de alimentación del Hospital Garrahan, directora de la carrera de especialización en nutrición pediátrica de la UBA, integrante de Profeni, profesionales expertos en nutrición infantil. Muy buenas tardes, Sandra. José Box al habla. Buenas tardes, José. ¿Cómo va? Muchas Muy bien. gracias por el llamado. Hace poco tiempo, estamos hablando de unas 2 o 3 semanas, se desarrolló un congreso de pediatría, de nutrición, en Buenos Aires, donde expusieron diferentes miembros de Profeni, en este caso, que usted es integrante, y uno de los temas que se desarrolló, que estuvo a su cargo, fue dietas vegetarianas en la infancia, un tema que estaba citando hace breves segundos. Sí, así es. Es una consulta bastante frecuente por parte de padres o cuidadores que ya eligen una alimentación vegetariana, vegana, y desean que sus hijos también adopten este tipo de alimentación, ¿no? El caso es que este tipo de alimentación, si bien las recomendaciones o las posiciones y las recomendaciones de las asociaciones, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Argentina de Nutricionistas y otras, lo que consideran es que son apropiadas para todas las etapas de la vida, pero si están correctamente planificadas por especialistas capacitados que cubran todos los requerimientos nutricionales para cada uno de los grupos de edad, ¿no? Porque siempre hay una exclusión de algunos grupos de alimentos. Ahora, ¿qué sucede cuando esta dieta, una dieta vegetariana, una dieta vegana, se introduce en esta infancia por parte de los padres y que no está supervisada correctamente por un profesional? ¿Qué causa puede tener ese pequeño, ese menor que probablemente no tiene los nutrientes necesarios como para asumir semejante dieta carente de otros elementos que normalmente los tienen los demás niños? Sí, bueno, en el caso de las dietas hay diferencias en lo que es una dieta vegetariana, una dieta vegana, y a su vez hay muchas subcategorías, no hay muchas clasificaciones de lo que hoy se llama dietas basadas en plantas, por un lado, y dietas veganas. Pero lo que vamos a su pregunta, en todas las versiones que les estuve comentando, las dietas vegetarianas o veganas restringen la ingesta de grupos de alimentos específicos. O sea, en este caso pueden ser carnes y derivados, pero también cuando me refiero a carnes me refiero a alimentos, por ejemplo, de origen animal como carnes, aves, pescados, mariscos, pero también pueden excluir lácteos y huevos, como es el caso de los veganos. Entonces, estas restricciones cambia el perfil de ingesta de lo que comen los chicos, y esto puede aumentar el riesgo de una ingesta inadecuada de qué nutrientes o de qué deficiencias. Por ejemplo, hay que cuidar puntualmente la vitamina B12, hay que cuidar la vitamina D, el calcio, también la energía, o sea, las calorías, las proteínas, el hierro, los ácidos grasos esenciales del tipo omega 3. Y esto no es que no se puede hacer, sino que debe estar de alguna manera, si llega a la consulta, que es como le decía al principio, que es bastante frecuente, bueno, hay que dar la indicación precisa de derivarlos a aquel profesional que sea especialista para poder cubrir justamente con los alimentos y también con suplementos y con toda la suplementación que es necesaria, dependiendo de justamente qué tipo de dieta vegetariana o vegana se plantee, ¿no? También los padres por sí mismos a veces por redes
compran alimentos que inclusive son, está bien, están basados en plantas, pero son alimentos ultraprocesados, o sea, contienen un perfil nutricional que es inferior muchas veces a los alimentos tradicionales, ¿no?, de origen animal o vegetal, con aditivos, con sabores añadidos, ¿no? En su apariencia aparece productos que imitan a la carne, a los lácteos o al pescado, lo que puede parecer también una equivalencia nutricional y no lo es, ¿no? Así que también ese es el tema de cuidado. Sí, los nutrientes en la lupa, por eso es importante, es eso que les contaba, ¿no? Que pueden producirse y se producen generalmente porque son nutrientes que están presentes solo en alimentos de origen animal o que hay pequeñas cantidades en los alimentos de origen vegetal o no se absorben adecuadamente por el alto contenido de sustancias inhibidoras, por ejemplo, el hierro, que es un alimento tan importante en la infancia, sobre todo en los periodos de crecimiento, bueno, requiere, además para su absorción o para mejorar su absorción, la variable de tener algunos otros nutrientes facilitadores de la absorción, por ejemplo, los cítricos. Y también hay que evitar alimentos que inhiben esta biodisponibilidad o que estén justamente listos o mejor para ser absorbidos. Así que, por supuesto que, si usted me pregunta, en Argentina tenemos algunos datos en relación a cuántos niños vegetarianos y veganos hay. Le tengo que decir que no hay evidencia, sí hay algunas encuestas de la Unión Vegana Argentina, que ha hecho una encuesta en adultos, y calculan aproximadamente que un 12% de la población adulta, ¿no?, es vegetariana, vegana o decide algún tipo de alimentación basada en plantas. Hay experiencias mundiales dentro de los conocimientos que ustedes han adquirido, donde pequeños han tenido todo su transcurrir de infancia siendo vegetarianos y cómo ha resultado esa dieta. Sí, por supuesto. No tanto en niños, o sea, ¿cuál es el tema con la evidencia científica? Que las dietas son muy variables y a veces es difícil poder seguir qué tipo de ingesta tienen, qué tipo de, si es vegetariano, si es basado en plantas, si es lacto-vegetariano, si es ovo-vegetariano, si consume carne con cierta frecuencia y con cierta periodicidad, como ahora se llama los flexitarianos. O sea, hay muchas clasificaciones. Lo que sí se sabe que en el crecimiento, si justamente están suplementados adecuadamente y seguidos por un profesional, los niños vegetarianos crecen normalmente parecido a los niños que no siguen ese patrón, los que son justamente omnívoros. Por ahí son un poquito más flacos, pero son sanos, ¿sí? Pero sí es bien importante el seguimiento, el control, la planificación, para que justamente en estos momentos de gran crecimiento, también la adolescencia es otro momento importante, debe cuidarse esto, ¿no? La planificación, la suplementación, la vitamina B12 siempre hay que suplementarla, la vitamina D es muy importante porque si un niño no está expuesto a la luz solar, por ejemplo, entonces es importante tenerlo en cuenta para también suplementar la vitamina D, que no es solamente un problema de los vegetarianos, ¿no?, sino también de los omnívoros. Y si me pregunta, bueno, ¿qué deberíamos cuidar en una alimentación vegetariana? Bueno, debería estar bien planificada. ¿Y cómo se hace? Bueno, justamente elegir, por ejemplo, frutas y verduras variadas, preferir cereales y tubérculos que pueden ser también integrales, los pseudo cereales como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, que tienen una buena cantidad de proteínas, elegir buenas fuentes y variadas, por ejemplo, de legumbres, que son la base de la alimentación de los vegetarianos y veganos, lentejas, porotos, negros, blancos, garbanzos, alubias, soja, también soja y sus derivados, ¿no? Por ejemplo, el tofu, el texturizado de soja, los frutos secos, las semillas, en fin, y por supuesto que si son lacto-ovo vegetarianos, el huevo
es una muy buena opción para justamente los lacto-vegetarianos y los lácteos, ¿no? Pero no todos son lacto-vegetarianos. Si vemos a un pequeño desde el punto de vista sanitario, donde sus carencias lo obliga probablemente a una dieta vegetariana, hablamos de carencias económicas, ahí sí se puede producir daños físicos que en algún pequeño donde está supervisado por un nutricionista especialista no le va a afectar nada. Las motivaciones en general, la popularidad de estas dietas está aumentando en todo el mundo, no es solo algo que nos ocurre aquí en Argentina. Con eso el incremento de chicos, de niños, niñas y adolescentes que adoptan este tipo de dietas. Si usted me pregunta las motivaciones, muchas son el reducir la carga ambiental vinculada a la agricultura animal, o sea, más ambientales o ético-filosóficas, económicas, otros por salud o por iniciativa propia. Por ejemplo, con los adolescentes, muchos vienen solos a consultar, entonces es bien interesante ver un poquito qué está pasando, por qué lo eligió, ¿no? Para que justamente tengamos que descartar algún trastorno de la conducta alimentaria. Pero en general estos son las motivaciones más importantes, ¿no? Esto de reducir los alimentos de origen animal en la alimentación que se originó en el ámbito académico y se traduce recientemente en muchas guías alimentarias nuestras e internacionales en relación a disminuir el consumo de alimentos de origen animal. Esto no significa descartarlo, pero sí hay una tendencia a reducir los alimentos de origen animal, con el cierto cuidado que hay que tener justamente en la infancia, ¿no? En cuanto a la planificación y supervisión. Licenciada Sandra Nora Blasi, concluyendo el diálogo en el día de hoy, algunos consejos, algunas observaciones que nos se han dado durante estos minutos que desee brindarlas. El consejo, bueno, vuelvo a decir que la tendencia tendríamos que conocer un poco más acerca de cuál es la tendencia de consumo de las dietas vegetarianas y veganas en niños y adolescentes argentinos. Tendríamos que ver justamente qué consejos dietéticos brindan o las recomendaciones y posiciones de nuestras sociedades científicas para tener como una hoja de ruta, ¿no? Con preguntas de investigación. Pero puntualmente para las familias, esto, o sea, es posible, cuéntenselo a su pediatra para que justamente él pueda tomar junto con el resto del equipo de salud, derivarlo adecuadamente al profesional que esté capacitado en poder seguir este tipo de alimentación, que es un derecho, ¿no? De todos los que elegimos algún tipo de alimentación, acompañarlo. Y justamente la familia tiene que chequear si puede cumplir todos estos requisitos de variedad, de suplementación que son muy importantes, y la consulta frecuente al pediatra y al resto de los profesionales que siguen a los chicos. Licenciada Sandra Nora Blasi, muchísimas gracias, muy buenas tardes y a la próxima oportunidad que podamos hablar sobre pediatría, sobre nutrición pediátrica, sobre esos consejos que siempre son muy bienvenidos por la población. Muchas gracias a usted, José. Buenas tardes. Buenas tardes.